Tratamiento inicial. Apendicitis no complicada. Apendicitis no complicada. Tratamiento quirúrgico frente a no quirúrgico. En pacientes con apendicitis no complicada, el tratamiento quirúrgico ha sido el estándar desde que M.C. Burney comunicó sus experiencias. El concepto de tratamiento no quirúrgico de apendicitis no complicada se desarrolló a partir de dos vertientes de observaciones. En primer lugar, en los pacientes en un entorno en que no se dispone de tratamiento quirúrgico, por ejemplo, submarinos, expediciones en zonas distantes, el tratamiento solo con antibióticos resultó eficaz. En segundo lugar, muchos pacientes con signos y síntomas compatibles con apendicitis en quienes no se aplicó tratamiento médico, en ocasiones tenían resolución espontánea de su enfermedad. En algunos estudios observacionales y estudios con testigos, se han comunicado los resultados del tratamiento no quirúrgico frente al quirúrgico de la supuesta apendicitis no complicada. En general, se ha comunicado una tasa de fracaso a corto plazo de 9%, menos de 30 días, con el tratamiento no quirúrgico de la apendicitis, 13% si se valora según protocolo. En pacientes en quienes fracasa el tratamiento no quirúrgico, casi la mitad tiene apendicitis complicada, perforada o gangrenosa. Después de un mes, alrededor de 1% de los pacientes en los estudios se sometieron a una apendicectomía diferida, y 13% de los pacientes que al principio fueron tratados satisfactoriamente con medidas no quirúrgicas presentaron apendicitis recidivante, con una tasa de apendicitis complicada de 18%. El seguimiento no fue mayor de un año en algún estudio. Además, un tercio de los pacientes rechazó o desertó del tratamiento no quirúrgico de la apendicitis. En comparación, la apendicectomía demostró una tasa de deserción relativamente baja, 2%, menor proporción de apendicitis complicada, 25%, pequeña proporción de un apéndice normal, 5%, y tasas bajas de infección de la herida quirúrgica superficial, 3,7%, y absceso intraabdominal, 1,3%. Los resultados en estos estudios se deben ver con cautela por la selección no clara de los pacientes, la investigación diagnóstica incompleta en los individuos no operados, la norma de referencia no clara para los pacientes operados y las altas tasas de cruzamiento entre los grupos de tratamiento. Se deben investigar las consecuencias en lo que respecta al empleo de camas hospitalarias, tiempo de hospitalización, morbilidad del tratamiento quirúrgico tardío después de tratamiento no quirúrgico fallido, diagnóstico tardío de pacientes con un cáncer subyacente en el apéndice o el ciego, y el riesgo de mayor resistencia a antibióticos. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico de la supuesta apendicitis no complicada sigue siendo el patrón de tratamiento. Algunos subgrupos con apendicitis no complicada pueden evolucionar bien con el tratamiento no quirúrgico. A los pacientes que desean tratamiento no quirúrgico se les debe valorar muy bien con respecto a los riesgos del fracaso del tratamiento y la apendicitis recidivante. Apendicitis no complicada. Apendicectomía con urgencia relativa frente a urgente. De forma tradicional, la apendicitis se ha considerado una urgencia quirúrgica. Una vez diagnosticado, el paciente se llevaba de manera urgente al quirófano para tratamiento quirúrgico. Sin embargo, los retrasos en el diagnóstico, la falta de acceso a las salas de operaciones disponibles, así como el tratamiento no quirúrgico de la apendicitis, han cuestionado la noción de que la apendicitis no complicada sea una urgencia quirúrgica. En 3 estudios retrospectivos se valoró la utilidad de la cirugía con urgencia relativa o urgente por una apendicitis no complicada. El grupo urgente tuvo un tiempo desde la presentación hasta el quirófano 12H, en tanto que el grupo con urgencia relativa tuvo un tiempo desde la presentación hasta el quirófano de 12 a 24H. No hubo incremento estadísticamente significativo en el número de casos de apendicitis complicada en el grupo con urgencia relativa en comparación con el grupo urgente. Asimismo, las tasas de infección de la herida quirúrgica, abscesos intraabdominales, conversión a un procedimiento abierto, o la duración de la cirugía no mostraron diferencias entre los dos grupos. Aunque el tiempo de estancia hospitalaria fue mayor para el grupo con urgencia relativa, no hubo diferencia estadística ni clínica del grupo urgente. Las salvedades importantes al valorar el tratamiento quirúrgico con urgencia relativa por contraposición al urgente comprenden la exploración clínica del paciente, el tiempo de presentación desde el inicio de los síntomas y la duración del retraso de la cirugía. En estos estudios no se valoró a los pacientes con signos clínicos de perforación, los que tuvieron una presentación tardía o mayor que 48H desde el inicio de los síntomas, y aquellos cuyo tratamiento definitivo se puede retrasar más de 12. La cirugía urgente por contraposición a la de urgencia relativa en la apendicitis no complicada depende de cada centro y cirujano. Los centros que no disponen con facilidad de quirófanos y personal, pueden considerar llevar a cabo la apendicectomía de una manera con urgencia relativa por contraposición a urgente. Apendicitis complicada.
La apendicitis complicada por lo general se refiere a una apendicitis perforada que suele asociarse a un absceso o flemón. La tasa de incidencia anual de la apendicitis perforada es de casi 2 por 10.000 personas y tiene una varianza muy leve en el transcurso del tiempo, región geográfica y edad. La tasa de apendicitis perforada, por lo general alrededor de 25%, suele utilizarse como un indicador de la calidad de la atención. Las diferencias en esta proporción se relacionan casi del todo con diferencias en la frecuencia de apendicitis no perforada. Por lo tanto, una proporción baja de perforaciones puede ser la consecuencia de una tasa más alta de detección y tratamiento de apendicitis temprana o en resolución. Los niños 5 años de edad y los pacientes 65 años tienen las tasas más altas de perforación, 45 y 51%, respectivamente. La tasa de perforación aumenta conforme se incrementa la duración de los síntomas. Sin embargo, no hay una relación entre el retraso hospitalario y la perforación. Esto parece indicar que la mayor parte de las perforaciones ocurre en una etapa temprana, antes que el paciente llegue al hospital. Asimismo, se ha propuesto que la proporción creciente de perforaciones con el tiempo es explicable por la selección debida a la resolución espontánea de la apendicitis no complicada. Se ha señalado que la apendicitis perforada aumenta el riesgo de esterilidad en la mujer por la alteración en la función de la trompa de falopio, pero no se ha demostrado en estudios epidemiológicos. Se sospecha perforación cuando hay peritonitis generalizada y una respuesta inflamatoria intensa. En muchos casos, la perforación es contenida y los pacientes manifiestan peritonitis circunscrita. En 2 a 6% de los casos, se detecta una masa palpable en la exploración física. Esto podría representar un flemón que consiste en asas de intestino apelotonadas adheridas al apéndice inflamado adyacente o a un apéndice periapendicular. Los pacientes que presentan una masa han experimentado síntomas por más tiempo, por lo general 5 a 7 días. A menudo es difícil distinguir una apendicitis aguda no complicada de la apendicitis aguda con perforación, pero es importante diferenciarlas pues el tratamiento puede ser distinto. La CT puede ser útil para establecer un diagnóstico y como guía terapéutica. Apendicitis complicada. Tratamiento quirúrgico frente a no quirúrgico. Los pacientes que presentan signos de septicemia y peritonitis generalizada deben operarse de inmediato y administrarse rehidratación concomitante. El enfoque quirúrgico se basa en el grado de comodidad del cirujano. Sin embargo, para tratar estos casos complicados puede ser necesaria la apendicectomía abierta a través de una incisión baja en la línea media. En pacientes con apendicitis complicada y un absceso contenido o flemón pero con peritonitis circunscrita, dolor focalizado en la fosa ilíaca derecha, las opciones de tratamiento se vuelven más complicadas. A menudo, estos pacientes precisan un procedimiento difícil con un alto riesgo para la presentación de un absceso intraabdominal posoperatorio. Las opciones comprenden tratamiento quirúrgico frente a tratamiento conservador, antibióticos, reposo intestinal, líquidos y posible drenaje percutáneo. No se han realizado estudios prospectivos con asignación al azar y con testigos que comparen el tratamiento quirúrgico frente al conservador en la apendicitis complicada en adultos. Todos los estudios han sido ensayos de cohortes retrospectivas. Se han efectuado 2 metaanálisis. En el análisis de Anderson y Petzold realizado en 2007 sobre 61 estudios en que se valoró este problema, observaron que el tratamiento no quirúrgico inicial tenía resultados superiores. El tratamiento no quirúrgico consistió en administración de líquidos intravenosos, disminución de la estimulación del tubo digestivo, antibióticos parenterales y drenaje percutáneo cuando se consideró adecuado. La morbilidad del tratamiento quirúrgico inmediato fue 36,5%, en tanto que la morbilidad del tratamiento conservador fue 11%. De los pacientes que recibieron tratamiento conservador, 7,6% no respondió y fueron sometidos a tratamiento quirúrgico. Este subgrupo tuvo una tasa de complicaciones global de 13,5%. La tasa de recidiva fue 7,4%, que no precisó de apendicectomía diferida. Los autores concluyeron que fue preferible el tratamiento conservador a la cirugía temprana en la apendicitis complicada. En la literatura pediátrica, se han realizado 2 estudios con asignación al azar, con testigos, prospectivos que demuestran que la intervención quirúrgica temprana tuvo resultados equivalentes o superiores al tratamiento conservador, pero tales estudios incluyeron apendicectomía diferida para todos los pacientes en sus cálculos. St. Peter et al. Demostraron que en 20% de los pacientes fracasó el tratamiento conservador. La intervención quirúrgica temprana tuvo resultados equivalentes a la apendicectomía diferida. Apendicectomía diferida después del tratamiento no quirúrgico de la apendicitis complicada.
La apendicectomía diferida se define como realizar una apendicectomía después de un tratamiento no quirúrgico satisfactorio inicial en pacientes sin síntomas adicionales. El principal argumento en contra de la apendicectomía diferida es que muchos pacientes tratados de forma conservadora nunca presentan manifestaciones de apendicitis, y los que las presentan por lo general se pueden tratar sin morbilidad adicional. El principal argumento para la apendicectomía diferida es evitar futuros eventos de apendicitis o identificar otra enfermedad, como una neoplasia maligna del apéndice. Solo se ha realizado un estudio prospectivo aleatorizado controlado, N igual a 40, en que se ha investigado este tema. La bibliografía contiene muchas series de casos pequeñas y estudios de cohortes retrospectivas. No hay ningún metaanálisis en que se evalúe el tema. De los 1.434 pacientes con supuesta apendicitis complicada, tratados en forma conservadora, satisfactoriamente, 8,8% presentó apendicitis recidivante con una mediana de seguimiento de 35 meses. La frecuencia de apendicitis complicada después de recidiva fue baja, 2,4%. Una neoplasia maligna se detectó en 1,3% de los casos en que se dio el informe de patología. Muchos de los pacientes fueron excluidos de estos estudios por síntomas persistentes, infecciones persistentes o la observación de un cáncer en la colonoscopía de detección. De forma alternativa, los 344 pacientes que tenían supuesta apendicitis complicada se trataron satisfactoriamente en forma conservadora y después se sometieron a apendicectomía diferida. Ocurrieron complicaciones quirúrgicas en 9,4% de los casos. La mayoría de los pacientes se sometió a apendicectomía diferida 2 a 4 meses después de su cuadro agudo. Aunque no se comunicaron de manera uniforme los detalles operatorios y anatomopatológicos en estos casos, muchos continuaron con signos de apendicitis o absceso cuando se realizó la apendicectomía diferida. 3,6% de los pacientes tuvo una neoplasia maligna en casos en los que se informó el resultado de patología. No está clara la participación de la apendicectomía diferida después del manejo satisfactorio con tratamiento conservador de la apendicitis complicada. El seguimiento clínico estrecho, una búsqueda completa entre los antecedentes para detectar síntomas persistentes, y la colonoscopía de detección, cuando la edad es apropiada, deben utilizarse como guía para revisar con el paciente la función de la apendicectomía diferida después del tratamiento conservador de apendicitis complicada. Cirugías para el apéndice. Apendicectomía abierta por lo general se lleva a cabo con el paciente bajo anestesia general. Se coloca al paciente en decúbito dorsal. Se prepara el abdomen y se colocan campos para cubrirlo todo, por si es necesario realizar una incisión más grande. En etapas tempranas de la apendicitis no perforada, suele utilizarse una incisión en el cuadrante inferior derecho en el punto de M.C. Burney, a 1/3 de la distancia desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el ombligo. Se realiza una incisión de M.C. Burney, oblicua, o de Rocky Davis, transversa, que separe los músculos del cuadrante inferior derecho. Si se sospecha apendicitis perforada o hay dudas sobre el diagnóstico, se considera la laparotomía en la porción baja de la línea media. Si bien se ha comunicado que la posición de la base del apéndice puede cambiar con el embarazo, estudios prospectivos han demostrado que el embarazo no cambia la proporción de pacientes con la base apendicular a no más de 2 centímetros del punto de M.C. Burney. Después de entrar en la cavidad abdominal, se debe colocar al paciente en posición de Trendelenburg leve con rotación de la cama hacia la izquierda del paciente. Si no se identifica fácilmente el apéndice, se localiza el ciego. Siguiendo las tenias anteriores, la más visible de las 3 tenias del colon, hacia la porción distal, se puede identificar la base del apéndice. El apéndice a menudo tendrá adherencias a la pared lateral o la pelvis que se pueden liberar mediante disección. La división del mesenterio del apéndice, primero permitirá exponer mejor la base del apéndice. El muñón apendicular se puede tratar mediante ligadura simple o con ligadura e inversión. Mientras el muñón sea claramente visible y no esté afectada la base del ciego con el proceso inflamatorio, se puede ligar sin riesgo el muñón. La obliteración de la mucosa con electrocauterio a fin de evitar que se presente un mucocele es recomendada por algunos cirujanos. Sin embargo, no se dispone de datos que hayan valorado el riesgo o el beneficio de esta maniobra quirúrgica. También se ha descrito la inversión del muñón complicatura del ciego. La colocación de drenes quirúrgicos tanto en la apendicitis no complicada como en la complicada, que muchos cirujanos ponen en práctica, no se ha visto respaldada en estudios clínicos. Se aspira el pus en la cavidad abdominal, pero no se recomienda la irrigación en la apendicitis complicada. Puede realizarse el cierre primario de la piel en pacientes con apendicitis perforada. Si durante el procedimiento el apéndice no se encuentra normal, se debe hacer una búsqueda metódica para un diagnóstico alternativo. Se inspecciona el ciego y el mesenterio.
Se revisa el intestino delgado en dirección retrógrada, comenzando en la válvula ileocecal. Los problemas de enfermedad de Crohn o divertículo de Meckel deben ser una prioridad. En mujeres, se inspeccionan con cuidado los órganos reproductores. Si se encuentra líquido purulento o biliar, es indispensable identificar el origen. Por ejemplo, en tales casos se debe descartar apendicitis de Valentino, o una úlcera duodenal perforada que se manifiesta como una apendicitis. Una prolongación de la incisión hacia la línea media, Fowler-Weir, o prolongación superior de la incisión lateral es adecuada si es necesaria la valoración adicional de la porción baja del abdomen o el colon derecho. También se ha descrito una laparoscopía selectiva a través de una incisión en el cuadrante inferior derecho. Si se identifica una lesión en la porción superior de la cavidad abdominal, se debe realizar una incisión en la línea media. Apendicectomía laparoscópica. La primera apendicectomía laparoscópica comunicada fue realizada en 1983 por Se. Sin embargo, el método laparoscópico no se llegó a utilizar en forma generalizada sino hasta mucho después, luego del éxito de la colecistectomía laparoscópica. Esto puede deberse a la incisión pequeña, que ya suele utilizarse en la apendicectomía abierta. La apendicectomía laparoscópica se lleva a cabo bajo anestesia general. Se utiliza una sonda orogástrica o nasogástrica y un catéter urinario. Se coloca al paciente en decúbito dorsal con su brazo izquierdo fijo y asegurado con cintas en la mesa de operaciones. Tanto el cirujano como el ayudante deben estar a la izquierda del paciente de frente hacia el apéndice. Se deben colocar los monitores a la derecha del paciente o en el pie de la cama. La apendicectomía laparoscópica normal suele utilizar 3 puertos de acceso. Por lo general, se utiliza un trócar de 10 o 12 milímetros al nivel del ombligo, en tanto que los 2 trócares de 5 milímetros se colocan en la región suprapúbica y en la fosa ilíaca izquierda. El paciente debe colocarse en posición de Trendelenburg e inclinado hacia la izquierda. El apéndice se identifica de la misma forma que en la cirugía abierta siguiendo la tenía libre del colon hasta la base del apéndice. A través del trócar suprapúbico, se debe sujetar el apéndice con firmeza y elevarlo a la posición de las 10 horas. Se obtiene una vista decisiva del apéndice en la que la tenía libre se halla en la posición de las 3 horas, el ilion terminal en la porción de las 6 horas y el apéndice retraído en la posición de las 10 horas para permitir la identificación adecuada de la base del apéndice. A través del trócar infraumbilical, se diseca suavemente el mesenterio en la base del apéndice y se crea una ventana. Por lo general se aplica una grapa en la base del apéndice, y luego se efectúa la sutura automática mecánica del mesenterio. Como alternativa, el mesenterio se puede dividir mediante un dispositivo de energía o se le puede aplicar un clic en la base del apéndice inmovilizada con una endoasa. Se examina con cautela el muñón para asegurarse de la hemostasia, de que el corte de la base del apéndice haya sido completo y confirmar que no quede el muñón. Se reseca el apéndice a través del trócar infraumbilical en una bolsa de recuperación. Apendicectomía laparoscópica frente abierta. Se han realizado múltiples estudios prospectivos, con asignación al azar y con grupo testigo en los que se compara la apendicectomía laparoscópica y abierta y sus resultados. Se ha efectuado una serie de metaanálisis para valorar los resultados acumulados. La apendicectomía laparoscópica se acompaña de menos infecciones en la incisión de la herida quirúrgica en comparación con la apendicectomía abierta. Sin embargo, puede acompañarse de un mayor riesgo de absceso intraabdominal en comparación con la técnica abierta. Hay menos dolor, la hospitalización es más breve y la reanudación de las actividades normales es más rápida tras la apendicectomía laparoscópica que después de una apendicectomía abierta. Conlleva mayor tiempo quirúrgico e incremento en los costos de quirófano. Sin embargo, los costos globales posiblemente sean similares en comparación con la apendicectomía abierta. Los pacientes por lo general tienen mejores calificaciones de satisfacción con la vía laparoscópica. Muchas de las diferencias, aunque estadísticamente sean significativas, tienen diferencia clínica nominal, como la estancia hospitalaria en la que las diferencias se miden en horas. Además, la apendicectomía laparoscópica puede proporcionar una ventaja cuando hay dudas sobre el diagnóstico, como en las pacientes mujeres en edad de procrear, los pacientes mayores en quienes se sospecha cáncer y aquellos con obesidad mórbida en quienes pueden ser necesarias incisiones de apendicectomía abierta más grandes. Apendicectomía laparoscópica con una sola incisión. Cada vez ha habido más interés en la apendicectomía laparoscópica con una sola incisión. En lugar de 2 o 3 incisiones se efectúa una sola incisión por lo general periumbilical. En 1994 Inoue comunicó la primera apendicectomía con una sola incisión y con asistencia laparoscópica, en la cual se identificó el apéndice a través del laparoscopio y se sujetó y extrajo a través de la incisión por medio de la cual se introdujo el laparoscopio y se completó el procedimiento de una forma similar a la apendicectomía abierta.
Los primeros informes de la apendicectomía laparoscópica pura con una sola incisión fueron descritos en 2009 por múltiples grupos quirúrgicos. Para entonces la industria ha diseñado múltiples opciones para el verdadero acceso a través de una sola vía por contraposición al acceso improvisado con una sola incisión. En la apendicectomía laparoscópica con una sola incisión, se prepara al paciente del mismo modo que para la apendicectomía laparoscópica. Bajo anestesia general, se inmoviliza al paciente en decúbito dorsal con el brazo izquierdo sujetado. El cirujano y el asistente se colocan en el lado izquierdo de frente al apéndice y al monitor. Al llevar a cabo la apendicectomía laparoscópica con una sola incisión, las manos del cirujano realizan la función opuesta que normalmente realizaría en la operación laparoscópica estándar. Con la mano derecha el cirujano sujeta el apéndice y la desplaza hacia el cuadrante inferior derecho en la posición de las 10 horas de las manecillas del reloj. Con la mano izquierda se realiza la disección de un orificio mesentérico hasta identificar perfectamente la base del apéndice. Se aplica la grapa a través de la base del apéndice y el mesenterio. Si no se puede identificar definitivamente la base del apéndice o no se puede obtener la vista decisiva de este, se pueden colocar trócares adicionales para llevar a cabo una apendicectomía laparoscópica +1 o incluso la normal. El apéndice se puede colocar en una bolsa de recuperación o retirarse a través de la incisión individual. Se han realizado múltiples estudios pequeños en que se valora la eficacia de la apendicectomía laparoscópica a través de una sola incisión en comparación con la apendicectomía normal. Sin embargo, solo se ha efectuado un estudio prospectivo, en la población pediátrica, con asignación al azar y un metaanálisis. Hill et al. En 2012, revisaron 9 estudios de un total de 275 apendicectomías laparoscópicas a través de una sola incisión y 348 procedimientos de apendicectomía laparoscópica normal. Los casos se convirtieron en procedimientos abiertos o se colocaron trócares adicionales en 4% de las apendicectomías laparoscópicas realizadas con una sola incisión y en 0,9% de los procedimientos laparoscópicos normales. No hubo ninguna diferencia en la reanudación de la función intestinal, el dolor posoperatorio o la reanudación de la actividad normal. No hubo diferencia en el costo global. No se ha comunicado la frecuencia de formación de hernias después de la apendicectomía laparoscópica a través de una sola incisión en comparación con la laparoscopía habitual. Aunque se necesitan estudios adicionales, al parecer en la apendicectomía laparoscópica, la apendicectomía laparoscópica con una sola incisión no ofrece ninguna ventaja distinguible o desventaja con respecto a los resultados a corto plazo. Los resultados tardíos y los resultados en la calidad de vida del paciente aún no se han investigado. Cirugía endoscópica transluminal a través de orificios naturales. La cirugía endoscópica transluminal a través de orificios naturales, NOTES, Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery, es un nuevo procedimiento quirúrgico en que se utilizan endoscopios flexibles en la cavidad abdominal. En este procedimiento se obtiene acceso a través de órganos a los que se llega por un orificio externo natural ya existente. Las ventajas esperadas con este método comprenden la reducción del dolor posoperatorio de la herida, la convalecencia más breve, el evitar una infección de la herida y hernias de la pared abdominal, así como la abolición de cicatrices. En la literatura se han comunicado 113 apendicectomías por NOTES en pacientes humanos. 87% se llevaron a cabo por vía transvaginal, y 26 se realizaron por vía transgástrica. La gran mayoría de estos casos son procedimientos híbridos, NOTES más una vía de acceso para asistencia laparoscópica, y solo 14 casos de apendicectomías con el procedimiento NOTES, 3 transvaginales y 11 transgástricas. Aunque las tasas de complicación comunicadas al parecer son bajas, las tasas de conversión, a procedimientos híbridos, siguen siendo considerables. El principal problema con NOTES ha sido complicaciones con el cierre de la enterotomía. Hasta el momento, no hay un método fiable para cerrar la herida de gastrostomía y se ha comunicado una morbilidad considerable con este método. Aunque la vía de acceso transvaginal al parecer es más promisoria, en las mujeres encuestadas con respecto con su percepción de su procedimiento NOTES, 3/4 partes se manifestaron neutrales o insatisfechas sobre las perspectivas de este procedimiento. Se necesita mucha investigación para demostrar si la NOTES proporciona las ventajas teóricas que se pretenden. Se debe tener sumo cuidado en evitar la morbilidad y la mortalidad importantes en el camino del estudio de estos procedimientos. Circunstancias especiales. Apendicitis aguda en niños. Establecer un diagnóstico de apendicitis aguda es más difícil en niños pequeños que en el adulto. La imposibilidad de los niños pequeños a referir un antecedente exacto, los retrasos diagnósticos tanto por parte de los progenitores como por los médicos, y la frecuencia de dolor digestivo en los niños son todos factores que contribuyen al diagnóstico incorrecto y retraso del mismo. En los niños,
Los datos de la exploración física consistentes en máximo dolor a la palpación en el cuadrante inferior derecho, la imposibilidad para hablar o caminar con claudicación, y el dolor que aparece con la percusión, la tos y el brincar resultaron tener la sensibilidad más alta para el diagnóstico de apendicitis. El progreso más rápido a la perforación y la incapacidad del epiplón mayor no bien desarrollado de contener una perforación conducen a tasas de morbilidad importantes en niños. Los niños 5 años de edad tienen una tasa de apendicectomía negativa del 25% y una tasa de perforación apendicular de 45%. Estas tasas pueden compararse con una tasa de apendicectomía negativa, 10% y una tasa de apéndice perforado de 20% en los niños de 5 a 12 años de edad. La frecuencia de complicaciones importantes después de la apendicectomía en los niños se correlaciona con la perforación apendicular. La tasa de infecciones de la herida después del tratamiento de la apendicitis no perforada en los niños es 2,8%, en comparación con una tasa de 11% después del tratamiento de apendicitis perforada. La frecuencia de absceso intraabdominal también es más alta después del tratamiento de la apendicitis perforada que después de la apendicitis no perforada, 6 frente a 3%. El régimen de tratamiento de la apendicitis perforada por lo general incluye apendicectomía inmediata. La protección con antibióticos se limita a 24 a 48 H en los casos de apendicitis no perforada. En la apendicitis perforada, los antibióticos intravenosos por lo general se administran hasta que se normaliza el recuento de leucocitos y el paciente está afebril por 24 horas. Se ha demostrado que la apendicectomía laparoscópica es inocua y eficaz para el tratamiento de la apendicitis en niños, 106 apendicitis aguda en ancianos en comparación con los adultos más jóvenes. Los ancianos con apendicitis a menudo plantean un problema diagnóstico más difícil por el cuadro clínico atípico, el diagnóstico diferencial más amplio y la dificultad para la comunicación. Estos factores pueden ser la causa de la tasa de perforación desproporcionadamente alta que se observa en los ancianos. En la población general, las tasas de perforación fluctúan de 20 a 30%, en comparación con 50 a 70% en los ancianos. Además, la tasa de perforación al parecer aumenta a medida que se incrementa la edad por arriba de los 80 años. Los pacientes ancianos por lo general presentan dolor en la porción baja del abdomen, pero en la exploración clínica, el dolor a la palpación circunscrito al cuadrante inferior derecho no es tan frecuente como en los pacientes más jóvenes. Con poca frecuencia se informa antecedente de dolor periumbilical que se desplaza hacia la fosa ilíaca derecha. Aunque en la actualidad no hay criterios que identifiquen definitivamente a los pacientes ancianos con apendicitis aguda que tienen riesgo de perforación, se debe dar prioridad a los pacientes con una temperatura 38 grados y una desviación a la izquierda en el recuento de leucocitos 76%, sobre todo si son del género masculino, tienen anorexia o han tenido dolor de duración prolongada antes del ingreso. En los ancianos son mayores las tasas de morbilidad y mortalidad posoperatorias y la duración de la hospitalización en comparación con las poblaciones más jóvenes con apendicitis, esto como resultado del aumento de los trastornos concomitantes y una tasa más alta de perforación. Aunque no se han realizado estudios con asignación al azar, al parecer en esta población es útil un método laparoscópico para tratar la apendicitis. En los últimos años ha aumentado de forma significativa el uso de la laparoscopía en los ancianos. En general, la apendicectomía laparoscópica ofrece a estos pacientes una hospitalización más breve, reducción de las tasas de complicaciones y mortalidad y una mayor posibilidad de alta al domicilio, independientemente de los cuidados de enfermería o de la rehabilitación. Apendicitis aguda durante el embarazo. La apendicectomía por una supuesta apendicitis es la urgencia quirúrgica más común durante el embarazo. Su prevalencia es de casi 1 por cada 766 partos. La apendicitis aguda puede ocurrir en cualquier momento durante el embarazo, pero es infrecuente en el tercer trimestre. La tasa global de apendicectomía con resultados negativos es de casi 25% y al parecer es más alta que la observada en mujeres no embarazadas. Se observa una tasa más alta de apendicectomías negativas durante el segundo trimestre, en tanto que la tasa más baja es en el tercer trimestre. La diversidad de las presentaciones clínicas y las dificultades para establecer el diagnóstico de apendicitis aguda en mujeres embarazadas están bien establecidas. Esto es aplicable sobre todo a finales del segundo trimestre y en el tercer trimestre, cuando muchos síntomas abdominales pueden considerarse relacionados con el embarazo. Además, durante la gestación hay cambios anatómicos en el apéndice y un aumento de la laxitud abdominal que pueden complicar aún más la valoración clínica. Se debe sospechar apendicitis en el embarazo cuando la paciente se queja de dolor abdominal de inicio reciente. El signo más constante que se observa en la apendicitis aguda durante el embarazo es el dolor en el lado derecho del abdomen. 74% de las pacientes refieren dolor en el cuadrante inferior derecho,
sin que existan diferencias entre el embarazo en etapa temprana y tardía. Solo 57% de las pacientes presenta el antecedente característico de dolor periumbilical difuso que se desplaza hacia el cuadrante inferior derecho. La valoración del laboratorio no es útil para establecer el diagnóstico de apendicitis aguda durante el embarazo. Se ha definido la leucocitosis fisiológica del embarazo como una cifra de hasta 16,000 células/mm3. En una serie, solo 38% de los pacientes con apendicitis tuvieron recuento de leucocitos 16,000 células/mm3. Datos recientes indican que la frecuencia de apendicitis perforada o compleja no aumenta en pacientes embarazadas. Cuando hay dudas sobre el diagnóstico, la ecografía abdominal puede ser útil. Otra opción son las imágenes por resonancia magnética, que no tienen efectos nocivos documentados sobre el feto. El American College of Radiology recomienda utilizar técnicas de radiación no ionizante para las pruebas por imágenes iniciales en mujeres embarazadas. Se ha recomendado la laparoscopía en casos dudosos, sobre todo en las primeras etapas del embarazo. Sin embargo, la apendicectomía laparoscópica se relacionó con un incremento de las complicaciones relacionadas con el embarazo. En un análisis de resultados en California en que se utilizaron bases de datos administrativas, la laparoscopía resultó relacionada con un incremento de 2 y 31 tantos en el riesgo de óbito fetal en comparación con la operación abierta. La frecuencia global de óbito fetal después de la apendicectomía es 4% y el riesgo de un parto en etapa temprana es 7%. Las tasas de óbito fetal son considerablemente más altas en mujeres con apendicitis complicada que en aquellas con una apendicectomía negativa o con apendicitis simple. Es importante señalar que la apendicectomía negativa no es un procedimiento benigno. La extirpación de un apéndice normal se acompaña de un riesgo de 4% de óbito fetal y un riesgo de 10% de parto precoz. La mortalidad materna después de una apendicectomía es en extremo poco común, 0,03%. Dado que la frecuencia de apendicitis complicada es similar en mujeres embarazadas y no embarazadas y como la mortalidad materna es tan baja, parece que la mayor oportunidad para mejorar los desenlaces fetales es mejorar la precisión diagnóstica y reducir la frecuencia de apendicectomía negativa. Atención posoperatoria y complicaciones. Después de una apendicectomía no complicada, las tasas de complicación son bajas, y la mayoría de las pacientes puede reanudar rápidamente una dieta y darse de alta al domicilio el mismo día o al siguiente día. Es innecesaria la antibioticoterapia posoperatoria. De forma alternativa, en los casos de apendicectomía complicada, las tasas de complicación aumentan en comparación con la apendicitis no complicada. Las pacientes deben continuar con antibióticos de amplio espectro por 4 a 7 días. Puede presentarse ilio posoperatorio, por lo que debe iniciarse la dieta con base en la valoración clínica diaria. Estas pacientes tienen más riesgo de infecciones de la herida quirúrgica. Infección de la herida quirúrgica. En pacientes con infección de la herida quirúrgica incisional, superficial o profunda, el tratamiento debe ser abrir la incisión y obtener el cultivo. Luego de una apendicectomía laparoscópica, la vía de acceso para la extracción es la zona más frecuente de infección de la herida quirúrgica. Las pacientes con celulitis pueden comenzar con antibióticos. Los microorganismos cultivados suelen corresponder a la microflora intestinal, por contraposición a la microflora de la piel. Las pacientes con abscesos intraabdominales posoperatorios pueden presentarse de diversas maneras. Aunque la fiebre, la leucocitosis y el dolor abdominal son manifestaciones frecuentes, las que presentan íleo, obstrucción intestinal, diarrea y tenesmo también albergan abscesos intraabdominales. Los abscesos pequeños se pueden tratar simplemente con antibióticos. Sin embargo, los abscesos más grandes precisan drenaje. Por lo general, el drenaje percutáneo con CT o ecografía como control es eficaz. Para los abscesos que no son susceptibles de drenaje percutáneo, el drenaje laparoscópico del absceso representa una opción viable. Apendicitis del muñón. La apendicectomía incompleta representa la imposibilidad de extirpar todo el apéndice durante el procedimiento inicial. Una revisión de la literatura reveló solo 60 estudios de este fenómeno. Además, no se notifica adecuadamente la apendicectomía incompleta, y la verdadera prevalencia es mucho más alta. Se refiere como apendicitis del muñón y suele caracterizarse por síntomas recidivantes de apendicitis aproximadamente 9 años después de la operación inicial. No hay diferencias en la cirugía inicial entre los procedimientos laparoscópicos y abiertos. Sin embargo, hubo más apendicectomías complicadas después de la operación inicial. Los pacientes que presentan apendicitis del muñón tienen mayor probabilidad de mostrar apendicitis complicada, de tener un procedimiento abierto y de haberse sometido a colectomía.
La clave para evitar la apendicitis del muñón es la prevención. El utilizar la vista crítica del apéndice ubicado a las 10 horas, tenía libre del colon a las 3 horas e íleon terminal a las 6 horas, y la identificación de donde se fusionan y desaparecen las tenias del colon es primordial para identificar y ligar la base del apéndice durante la operación inicial. El muñón remanente no debe tener más de 0,5 centímetros de longitud, ya que solo se ha observado apendicitis del muñón en muñones mayor o igual que 0,5 centímetros en la literatura. En pacientes que se han sometido a una apendicectomía previa, es importante tener muy en cuenta el diagnóstico para evitar retrasos en el mismo y complicaciones. La apendicectomía previa no debe ser un criterio absoluto para descartar apendicitis aguda. Apendicectomía incidental. Las decisiones con respecto a la eficacia de la apendicectomía incidental se deben basar en las características epidemiológicas de la apendicitis. Los mejores datos fueron publicados por los Centers for Disease Control and Prevention con base en el periodo de 1979 a 1984. Durante este periodo, ocurrieron cada año en Estados Unidos un promedio de 250.000 casos de apendicitis y 310.000 apendicectomías incidentales. Se calculó que se tenían que efectuar 36 apendicectomías incidentales para evitar que un paciente presentara apendicitis. En vista de los costos añadidos y el riesgo de morbilidad para cada extensión de una intervención quirúrgica, esto no parece justificar la apendicectomía incidental. Se valoraron los aspectos económicos de la decisión para realizar una apendicectomía incidental. En la apendicectomía abierta, hubo un desincentivo económico para llevar a cabo la apendicectomía incidental. Sobre una base anual, se tenía que incurrir en $20,000 para ahorrar $6,000 en los costos de la apendicitis. Con el método laparoscópico, fue rentable llevar a cabo la apendicectomía incidental solo en pacientes menores de 25 años de edad y solo si el reembolso para los cirujanos era 10% de las tarifas habituales y acostumbradas. Con una tasa de reembolso más elevada, la apendicectomía incidental no fue rentable en ningún grupo de edad. Aunque la apendicectomía incidental en general no es clínica ni económicamente adecuada, hay algunos grupos de pacientes especiales en quienes se debe realizar durante la laparotomía o la laparoscopía con otras indicaciones. Estos comprenden niños que van a recibir quimioterapia, los discapacitados que no pueden describir los síntomas o reaccionar normalmente al dolor abdominal, pacientes con enfermedad de Crohn en quienes el ciego no tiene lesión macroscópica e individuos que van a viajar a lugares distantes en los que no hay acceso a la atención médica o quirúrgica. La apendicectomía suele realizarse durante la realización del procedimiento de LAD por malrotación, ya que el desplazamiento del ciego hacia el hipocondrio izquierdo complicaría el diagnóstico de apendicitis subsiguiente. Neoplasias del apéndice. Prevalencia de las neoplasias. En múltiples estudios se ha valorado la prevalencia de lesiones expansivas presentes en especímenes de apendicectomía. La prevalencia de identificación de una masa dentro del apéndice es 1%. El carcinoma apendicular y los adenomas apendiculares son las lesiones identificadas con mayor frecuencia. No hay una relación clara de la edad con la identificación de estas masas. En pacientes mayores, la prevalencia de la identificación del cáncer de colon que aparece como apendicitis se ha comunicado en un solo estudio con una tasa 1%. La media de edad en esta serie de casos fue 69 años, rango 42 a 89 años. Carcinoide. La presencia de una masa vulvar firme y amarillenta en el apéndice debe despertar la sospecha de un carcinoide apendicular. El apéndice es el órgano más frecuente de afección por carcinoide del tubo digestivo, y le siguen el intestino delgado y el recto. El síndrome carcinoide raras veces acompaña al carcinoide apendicular a menos que haya metástasis difusas, las cuales ocurren en 2,9% de los casos. Los síntomas atribuibles directamente al carcinoide son poco comunes, aunque el tumor en ocasiones obstruye la luz apendicular de una manera parecida a la de un fecalito y causa apendicitis aguda. La mayor parte de los carcinoides están ubicados en la punta del apéndice. El potencial maligno está relacionado con el tamaño, de manera que los tumores 1 centímetro de diámetro raras veces se extienden fuera del apéndice o adyacentes a la masa. El tamaño medio del tumor en el caso de los carcinoides es 2,5 centímetros. Los tumores carcinoides por lo general se presentan con una lesión circunscrita, 64%. El tratamiento de los tumores menor o igual que 1 centímetro de diámetro es la apendicectomía. Para los tumores 1 a 2 centímetros ubicados en la base, que afectan al mesenterio, o con metástasis a ganglios linfáticos, está indicada la hemicolectomía derecha. Pese a estas recomendaciones, los datos de vigilancia,
epidemiología y resultados finales indican que la operación adecuada para los carcinoides no se realiza en por lo menos 28% de los casos. Adenocarcinoma. El adenocarcinoma primario del apéndice es una neoplasia infrecuente con 3 subtipos histológicos principales: adenocarcinoma mucinoso, adenocarcinoma colónico y adenocarcinoide. La forma de presentación más frecuente de un carcinoma apendicular es la de una apendicitis aguda. Los pacientes también pueden presentar ascitis o una masa palpable, o bien, la neoplasia puede descubrirse durante un procedimiento operatorio por una causa no relacionada. El tratamiento recomendado en todos los casos de adenocarcinoma del apéndice es una hemicolectomía derecha formal. Los adenocarcinomas apendiculares están propensos a la perforación en etapa temprana, aunque no se asocian claramente a un peor pronóstico. En general, la sobrevida a 5 años es 55% y varía según la etapa y el grado. Los pacientes con adenocarcinoma apendicular tienen un riesgo significativo de neoplasias sincrónicas y metacrónicas, aproximadamente la mitad de las cuales se originarán en el tubo digestivo. Mucocele. Un mucocele del apéndice es una dilatación obstructiva por la acumulación intraluminal de material mucoide. Los mucoceles pueden deberse de 1 a 4 procesos: quistes de retención, hiperplasia de la mucosa, cistadenomas y cistadenocarcinomas. La presentación clínica de un mucocele es inespecífica, y a menudo es un dato incidental en la operación por apendicitis aguda. Un mucocele intacto no conlleva un riesgo futuro para el paciente. Sin embargo, lo opuesto es el caso cuando el mucocele se ha roto y las células epiteliales han escapado hacia la cavidad peritoneal. En consecuencia, cuando se visualiza un mucocele al momento de la exploración laparoscópica, se recomienda la conversión a una laparotomía abierta. La conversión desde un método laparoscópico a una laparotomía asegura que un proceso benigno no se convierta en maligno por la rotura del mucocele. Además, la laparotomía permite una exploración abdominal detallada para descartar si hay derrames de líquido mucoide. La presencia de un mucocele del apéndice no exige realizar una hemicolectomía derecha. Los principios del tratamiento quirúrgico comprenden resección del apéndice, resección amplia del mesoapéndice para incluir todos los ganglios linfáticos apendiculares, exploración del derrame y citológico de todo el moco intraperitoneal y la inspección minuciosa de la base del apéndice. La hemicolectomía derecha o, de preferencia, la ileocequectomía se reserva para los pacientes con bordes positivos en la base del apéndice o ganglios linfáticos periapendiculares positivos. En fecha reciente, se ha recomendado un enfoque más radical en las neoplasias apendiculares rotas. Este comprende un enfoque minucioso pero con mínima invasión en la laparotomía inicial, según se describió antes, con la referencia subsiguiente a un centro especializado para que se valore la reexploración y la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Pseudomixoma peritoneal. El pseudomixoma peritoneal es un trastorno infrecuente en el cual ocurren derrames de líquido gelatinoso tras implantes en las superficies peritoneales y el epiplón. El pseudomixoma es 2 a 3 veces más común en mujeres que en varones. Estudios inmunocitológicos y moleculares recientes indican que el apéndice es el lugar de origen de la gran mayoría de casos de pseudomixoma. El pseudomixoma invariablemente es causado por células neoplásicas secretoras de moco dentro del peritoneo. Estas células pueden ser difíciles de clasificar como malignas ya que pueden ser escasas, estar ampliamente dispersas y tener un aspecto citológico de escasa malignidad. Los pacientes con pseudomixoma por lo general presentan dolor abdominal, distensión o una masa. El pseudomixoma primario no produce disfunción de órganos abdominales, sin embargo, puede observarse obstrucción ureteral y obstrucción del retorno venoso. En una serie de la Clínica Mayo, 76% de los pacientes presentaron recidivas en el abdomen. Son poco comunes las metástasis a ganglios linfáticos y las metástasis distantes. El uso de pruebas por imágenes antes del tratamiento quirúrgico ofrece ventajas para planificar la intervención quirúrgica. La CT es la modalidad preferida de imágenes. En la cirugía, se identifica un volumen variable de ascitis mucinosa junto con depósitos de tumor que afectan al hemidiafragma derecho, el espacio retrohepático derecho, la corredera paracólica izquierda, ligamento de Treace y los ovarios en las mujeres. Las superficies peritoneales del intestino suelen estar libres de tumor. La cirugía de citorreducción minuciosa de la tumoración es la base fundamental del tratamiento. Debe extirparse toda la lesión macroscópica así como el epiplón. Si no se realizó con anterioridad, suele efectuarse la apendicectomía. Se lleva a cabo la histerectomía con salpingo-ovariectomía bilateral en las mujeres. La supervivencia es mejor en pacientes que se someten a resección R0 o R1 que en aquellos que se someten a resección R2, cuando la lesión macroscópica es visible.
Dado que la supervivencia de los pacientes con neoplasias apendiculares mucinosas a 5 años es de solo 30%, se recomienda la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal posquirúrgica como un complemento normal a la cirugía citorreductiva radical. El procedimiento citoreductivo con quimioterapia hipertérmica intraperitoneal es un procedimiento prolongado y tedioso con tiempos de operación de 300 a 1020 minutos según estudios. Además, la morbilidad, 38%, y la mortalidad, 6%, son elevadas. El tratamiento quirúrgico citorreductivo con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica se acompaña de una tasa de supervivencia a 5 años de 53 a 78%. La supervivencia está relacionada con el estado funcional inicial del paciente. Se debe investigar cabalmente cualquier recidiva. Las recidivas por lo general se tratan mediante operaciones adicionales. Es importante señalar que el tratamiento quirúrgico de las recidivas suele ser difícil y conlleva un aumento de la frecuencia de enterotomías, filtraciones anastomóticas y fístulas. Linfoma. El linfoma del apéndice es en extremo poco común. El tubo digestivo es la zona extraganglionar afectada con mayor frecuencia por los linfomas no Hodgkin. También se han comunicado otros tipos de linfoma apendicular, como el de Burkitt, así como la leucemia. El linfoma primario del apéndice contribuye con 1 a 3% de los linfomas del tubo digestivo. El linfoma apendicular suele presentarse como apendicitis aguda y raras veces se sospecha antes de la cirugía. Los datos en la CT de un apéndice con un diámetro mayor o igual que 2,5 centímetros o engrosamiento del tejido blando circundante son motivo para sospechar un linfoma apendicular. El tratamiento del linfoma apendicular confinado al apéndice es la apendicectomía. Se utiliza una hemicolectomía derecha si el tumor se extiende más allá del apéndice hacia el ciego o el mesenterio. Es necesaria una estadificación posoperatoria antes de la cirugía. No se utiliza la quimioterapia posquirúrgica en el linfoma confinado al apéndice.